Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco para traerles una noticia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Imaginen dos de los nombres más sonados, dos estrellas que han conquistado corazones en todo el mundo, involucrados en algo inesperado. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y la noticia que acaba de salir a la luz el 16 de noviembre de 2025 es, sin duda, impactante. Si son fans de las telenovelas turcas, de las historias de amor que nos atrapan, y de los misterios que rodean a nuestras celebridades favoritas, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para desentrañar todos los detalles, y si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a darle ese botoncito rojo ahora mismo y activar la campanita para no perderse nada. Empecemos. Como les comentaba, la fecha de hoy, 16 de noviembre de 2025, quedará marcada en el calendario de los seguidores de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y es que una información ha explotado en las redes sociales y los medios de comunicación turcos, y ya se ha extendido como la pólvora a nivel internacional. Hasta ahora, todo lo que rodeaba a estos dos ídolos era de conocimiento público, sus exitosas carreras, sus roles icónicos, y por supuesto, la intensa química que desprendían en pantalla, que para muchos traspasó la ficción. Recordemos que ambos protagonizaron juntos la serie Erkencikus, un verdadero fenómeno que catapultó sus carreras a nivel mundial. La historia de amor entre Can Divit y Sanemide nos cautivó a todos, y la complicidad entre Can y Demet era tan palpable, tan real, que los rumores de una relación sentimental entre ellos nunca cesaron, a pesar de que nunca confirmaron oficialmente su noviazgo. De hecho, su relación, si es que existió más allá de lo profesional, fue bastante fugaz y estuvo rodeada de especulaciones y apariciones públicas que alimentaban la ilusión de sus seguidores. Pero, ¿qué ha sucedido ahora para generar esta conmoción? La noticia es, como les decía, sorprendente. Y es que, según fuentes muy cercanas a ambos artistas, parece que ha habido un acercamiento considerable entre Can Yaman y Mehmet Özdemir en las últimas semanas, pero no precisamente en el ámbito romántico que muchos podrían imaginar. Al contrario, todo apunta a un posible proyecto profesional que los uniría nuevamente, pero en un contexto completamente diferente. Imaginen un thriller psicológico, un drama intenso, o quizás una producción histórica ambiciosa. La idea de verlos trabajando juntos de nuevo, después de tantos años y de haber seguido caminos profesionales distintos, es en sí misma una noticia bomba. Pero lo que lo hace aún más intrigante es la naturaleza de este supuesto proyecto. No se trataría de una comedia romántica al estilo de Erkencikus, sino de algo mucho más oscuro y complejo. Los rumores iniciales surgieron de un intercambio sutil en redes sociales. Algo que para un ojo no entrenado podría pasar desapercibido, pero que para los fans más observadores y para nosotros, que seguimos de cerca cada movimiento de estas estrellas, fue una señal inequívoca. Pequeños me gusta estratégicos, comentarios breves pero significativos, y apariciones en los mismos círculos sociales sin una razón aparente para un encuentro casual. Poco a poco la pista se fue haciendo más sólida, hasta que los medios turcos, siempre ávidos de exclusivas, empezaron a tirar del hilo. Y lo que encontraron ha sido extraordinario. Se habla de que un reconocido director de cine, con un historial impecable en producciones de renombre, estaría detrás de este proyecto. Un director que no suele trabajar con actores que no encajen a la perfección en roles complejos y que exige una entrega total. Y tanto Can Yaman como Mehmet Özdemir son conocidos por su profesionalidad y su dedicación a cada papel. Can, con su carisma arrollador y su físico imponente, ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros, pasando de la comedia romántica a papeles más dramáticos. Y Demet, con su dulzura y su intensidad interpretativa, ha sabido conquistar tanto a la crítica como al público en cada uno de sus trabajos. Verlos juntos bajo la batuta de un maestro del cine, explorando facetas que quizás hasta ahora no hemos visto, es una perspectiva que emociona y genera mucha expectativa. Los detalles sobre la trama son aún escasos, lo cual alimenta aún más el misterio. Se rumorea que la historia podría girar en torno a una intriga familiar, con secretos oscuros y giros inesperados. O quizás un drama histórico con tintes de thriller, donde la tensión y el suspense sean los protagonistas. Lo cierto es que la química que ambos comparten, esa conexión especial que traspasaba la pantalla, podría ser utilizada de una manera completamente nueva y fascinante. Imaginen la intensidad de sus miradas en un contexto de peligro, o la tensión de un secreto que solo ellos dos comparten.
Las posibilidades son infinitas y sinceramente, me muero de ganas por ver qué nos tienen preparado. Pero, ¿por qué esta noticia es tan impactante? Más allá de la mera posibilidad de verlos juntos de nuevo, hay varios factores que contribuyen a la magnitud de esta revelación. Primero, el factor nostalgia. Erkenci Kuş fue un hito y para muchos Can y Demet son la pareja de ensueño de la televisión turca. El reencuentro profesional, sobre todo en un proyecto tan diferente, genera una curiosidad enorme. Segundo, la evolución de sus carreras. Ambos han seguido caminos distintos, participando en producciones que les han permitido explorar otros registros. Un proyecto conjunto en esta etapa de sus carreras podría ser una declaración de intenciones, una forma de demostrar su madurez artística y su capacidad para reinventarse. Y tercero, el misterio. La falta de confirmación oficial y los detalles escasos solo avivan las llamas de la especulación y el interés. La industria del entretenimiento turco ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, traspasando fronteras y conquistando audiencias globales. Series como Erkenci Kuş no solo han sido éxitos rotundos en su país de origen, sino que han logrado un impacto cultural significativo, introduciendo a miles de espectadores a la riqueza de la narrativa turca. Can Yaman y Demet Özdemir se han convertido, sin duda, en embajadores de este fenómeno. Yaman, con su magnetismo y su proyección internacional, ha sabido capitalizar su fama para incursionar en producciones de otros mercados, mientras que Özdemir ha continuado consolidando su prestigio en Turquía con papeles de gran profundidad y complejidad. Es precisamente esta trayectoria independiente y exitosa la que hace que un posible reencuentro profesional entre ambos sea tan intrigante. Ya no son los jóvenes actores que se conocieron en el set de una comedia romántica. Han madurado, han perfeccionado su arte y han enfrentado desafíos interpretativos que les han permitido expandir su rango. Imaginar a Can Yaman, conocido por su energía y su presencia física, inmerso en las sombras de un thriller psicológico, o a Demet Özdemir, capaz de transmitir una gama de emociones con una sola mirada, enfrentando un drama histórico lleno de intrigas, abre un abanico de posibilidades artísticas que hasta ahora solo habíamos podido soñar. Los círculos profesionales del cine y la televisión turcos son bastante cerrados en ciertas ocasiones, pero también son muy dinámicos. Las colaboraciones exitosas suelen generar nuevas oportunidades, y la química entre Can y Demet en Erkenci Kuş fue algo tan especial que es natural que los productores y directores hayan estado observando la posibilidad de capitalizar esa conexión de una manera innovadora. La noticia del 16 de noviembre de 2025, aunque aún envuelta en el misterio, sugiere que alguien ha logrado reunir las piezas para dar vida a un proyecto que va más allá de lo convencional. Los rumores, como bien sabemos, pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, crean expectación y mantienen viva la conversación. Por otro, pueden generar información errónea o expectativas poco realistas. Sin embargo, la convergencia de diferentes fuentes, la credibilidad de los supuestos contactos y, sobre todo, la sutil pero persistente interacción en redes sociales, son indicios que no se pueden ignorar. Los fans, con su agudeza para descifrar cada guiño y cada publicación, han sido fundamentales en dar forma a estas teorías. La comunidad de seguidores de ambos actores es vasta y muy activa, y su entusiasmo es un motor poderoso en el mundo del entretenimiento. Si nos detenemos a analizar el panorama actual del entretenimiento a nivel global, vemos una creciente demanda por producciones audaces, que exploren temáticas complejas y que presenten a los actores en facetas desconocidas. El éxito de plataformas de streaming ha abierto la puerta a una mayor diversidad de géneros y a narrativas más arriesgadas. Un proyecto protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir, enfocado en un thriller psicológico o un drama histórico de gran factura, podría posicionarse como un referente internacional, atrayendo no solo a sus seguidores habituales, sino también a un público nuevo que busca contenido de calidad y con potencial para generar debate. La figura del director es, en este contexto, crucial. La mención de un reconocido director de cine, con un historial impecable en producciones de renombre, añade un nivel de seriedad y ambición al proyecto. Un director de este calibre no se involucraría en una producción sin tener una visión clara y la certeza de que los actores seleccionados poseen el talento y la disciplina necesarios para ejecutarla. Esto refuerza la idea de que no se trata de un simple reencuentro nostálgico, sino de una propuesta artística que busca trascender. La posibilidad de que la trama gire en torno a una intriga familiar con secretos oscuros y giros inesperados, o a un drama histórico con tintes de thriller, es particularmente emocionante.
Estos géneros permiten explorar la complejidad de las relaciones humanas, las motivaciones ocultas y las consecuencias de las decisiones. La química entre Khan y Demet, que en Erkenciskus se manifestaba en el romance y la comedia, podría ahora ser canalizada para generar tensión, sospecha y una profundidad emocional que sorprenda a los espectadores. El silencio de los representantes, lejos de ser una señal de inexistencia, suele ser una estrategia para proteger la información sensible de un proyecto en desarrollo. La industria del entretenimiento se basa en el secreto y la expectación controlada. Los anuncios oficiales se guardan para el momento oportuno, cuando la estrategia de marketing está plenamente definida y se busca maximizar el impacto. Por lo tanto, la falta de declaraciones hasta ahora no desdice la posibilidad, sino que más bien la refuerza, sugiriendo que algo importante se está gestando. Los fans, como mencionaba, han reaccionado con una creatividad desbordante. La especulación sobre los posibles roles que podrían interpretar, las teorías sobre la trama e incluso la creación de material gráfico imaginario son un reflejo de la profunda conexión emocional que los seguidores tienen con estos actores. Esta comunidad es un activo invaluable para cualquier producción, y la energía generada por este rumor solo augura un gran interés una vez que el proyecto sea anunciado oficialmente. Analicemos por un momento el impacto que un proyecto de esta magnitud podría tener en las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. Para Yaman, quien ha expresado su deseo de consolidarse en el mercado internacional, un papel principal en una producción de prestigio, dirigida por un cineasta reconocido y compartiendo escena con una actriz talentosa como Özdemir, sería un trampolín inigualable. Demet, por su parte, consolidaría aún más su estatus como una de las actrices más versátiles y solicitadas de Turquía, demostrando su capacidad para abordar personajes complejos y desafiantes más allá del género romántico. La fecha del 16 de noviembre de 2025, aunque pueda parecer lejana, marca un hito en la información filtrada. Esto sugiere que las negociaciones y el desarrollo del proyecto podrían estar en una fase avanzada, quizás a punto de entrar en preproducción o incluso a punto de iniciar rodaje. La anticipación generada por esta noticia es un claro indicador del poder de atracción de estos dos artistas y de la relevancia del cine y las series turcas en la escena mundial. En resumen, la noticia del 16 de noviembre de 2025 sobre un posible proyecto profesional conjunto entre Can Yaman y Demet Özdemir ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y ha capturado la atención de fans de todo el mundo. Lejos de ser una simple reunión nostálgica, se habla de un proyecto ambicioso, un thriller o drama intenso, que permitiría a ambos actores explorar nuevas facetas de su talento. Aunque aún no hay confirmación oficial, los rumores son fuertes y las especulaciones crecen día a día. La expectación es máxima, y estamos deseando descubrir qué nos tienen preparado estas dos estrellas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta posible colaboración? ¿Se imaginan a Can y Demet en un thriller oscuro? Me encantaría leer sus comentarios y teorías debajo de este vídeo. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestra comunidad. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un buen me gusta, que nos motiva muchísimo a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman, Demet Özdemir o de las producciones turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.